gente de YouTube, ¿qué tal? Aquí Fit Guzmán, deseándoles cámara un excelente día, por que se encuentren todos muy pero que muy bien. Estoy aquí para traerles un nuevo video de su fanfic que tanto les gusta. Recuerden suscribirse, dar la campanita de notificaciones y el link de los fanfics está abajo en la descripción. Ya sin más nada que decir, pasemos con los saludos del video. Adiós, buen día, buena tarde, buenas noches. Hola gente de YouTube, aquí Fix Guzmán para trayéndoles un nuevo cap de este fanfic que tanto les gusta. También quisiera recordarles que el link del fanfic está en la descripción. Antes de comenzar con el vídeo quiero mandarle un saludo especial a Fox y Nicolás. Les recuerdo que para todos los que quieran un saludo lo pueden pedir en el comentario fijado. Ahora sí, que empiece el vídeo. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. Una visión diferente. Por Pervert Monster. 29. Marineford, parte 2, siguiente. Hola de nuevo a todos. ¿Cuánto tiempo? Después de leer y ver todos estos capítulos de la serie, decidí escribir este de memoria. Probablemente sea la mitad del arco de Marineford. Ahora, realmente quería que este arco fuera perfecto, lo cual ha sido la verdadera causa del retraso de los capítulos, y me preocupo y me arranco los pelos mientras escribo esto, pero llegué a una conclusión. Ninguno de mis capítulos es perfecto. De hecho, probablemente tenga que volver atrás y cambiar la mayor parte de lo que escribí debido a errores, y algunas cosas que puse están muy fuera de lugar, como lo que hizo Luffy con Brock y Luffy lamiendo la sangre de Luffy, a pesar de que él olvidó lo que les sucede a los usuarios de frutas del diablo si consumen a otros usuarios de frutas del diablo. En fin, este capítulo está prácticamente sin editar, ya que quiero ver si es demasiado, por ejemplo, que Sengoku hable demasiado, así que déjenme saber qué opinan. No soy el propietario de One Piece, ya que pertenece a Eiichiro Oda y Toei. Es hora. Sengoku le hizo una señal a Sentomaru para que el escuadrón pacifista avanzara detrás de los piratas atacantes. También tuvo que ordenar a dos pacifistas que volaran por delante para detener el avance de Luffy Sombrero de Paja. El pirata ganaba terreno con cada aliado que lograba frustrar los intentos de cualquiera por frenarlo. Una mano se posó sobre el hombro de Sengoku, sorprendiendo al hombre y apartándolo de sus pensamientos. Sengoku se volvió hacia la voz baja que apenas podía contener el altavoz. Al almirante de la flota no le gustó que Garp mantuviera la cabeza baja, ocultando su expresión. Ace tenía la cabeza apoyada contra la platier. El pirata estaba abrumado por muchas emociones diferentes al ver a su familia luchar por su libertad. Te pregunté, ¿qué quisiste decir con que mi nieto era un arma humana? Interrogación de cierre. La voz de Garp era tranquila y controlada, y Sengoku sintió una punzada de nerviosismo que le subía desde el corazón. Había ocultado esta información al héroe de los marines por una razón. Si Garp se enterara de muchas de las cosas que le hicieron a su nieto, no sería nada agradable. Significa lo que significa, Garp. Ya deberías haberte dado cuenta de que Luffy Sombrero de Paja es capaz de dejar inconscientes incluso a soldados de élite de la marina con solo su fuerza de voluntad. Era una situación difícil. Sengoku no podía revelar demasiado ni decir demasiado poco. Cuando lo internaron en el centro de Goa, Garp se estremeció visiblemente al oír mencionar aquel lugar maldito. El Dr. Nock y la Dra. Di descubrieron rápidamente que su Aki era volátil. A veces se volvía tan intenso que muchos de los médicos ni siquiera podían acercarse a él. Pero, sobre todo, al mirar hacia el campo de batalla, se alegró al ver que los pacifistas estaban atrapando la huida del enemigo de la bahía. Pronto, su plan podría llevarse a cabo por completo. Sengoku se acercó al borde para escapar del agarre de Garp. Él fue diseñado para que su sola presencia despertara la fuerza de voluntad latente en los demás. Íbamos a usar esa habilidad para aumentar el número de soldados capaces de usar Aki, pero perdimos las instalaciones y era demasiado arriesgado volver y construir otras. Mientras observaba atentamente el campo de batalla, Sengoku nunca se percató de la mirada sombría que cruzó el rostro de Garp cuando pronunció la palabra usar para ordenar a sus hombres que pasaran a la siguiente fase. Lo único que le importaba al almirante de flota era la victoria. Todo lo demás era irrelevante. Miauk le cortó las manos a Buggy en pedazos, pero estos siguieron avanzando hacia él, con la intención de inmovilizarlo para que el payaso pudiera asestarle un golpe, pero el espadachín fue demasiado ágil como para permitir que el pirata enemigo lograra siquiera un solo impacto. Era una lástima que su ropa estuviera manchada con la sangre del hombre, pero no había mucho que pudiera hacer al respecto.
La sangre provenía del payaso, salpicando en todas direcciones, y era prácticamente imposible evitar el líquido. Sin embargo, se notó que la zona estaba relativamente limpia a pesar de la cantidad de sangre que Buggy había producido. De hecho, él era lo único cubierto de sangre. Buggy tenía una mirada de locura en los ojos mientras seguía atacando. Sin importarle su propia vida, el payaso intentaba apuñalar a Meowth con cualquiera de las armas que encontraba en el campo de batalla. Se utilizaron pistolas, espadas, cuchillos e incluso un cañón para intentar combatir a Meowth, pero sin importar lo que hiciera Buggy, el espadachín lograba esquivar todo lo que le lanzaba. Pero el antiguo marinero del Gol de Roger aún guardaba un as bajo la manga. O, para ser más exactos, aún tenía un arma oculta en su cuerpo. Festival Bara Bara. Buggy extendió ambas manos hacia Meowth, sosteniendo entre los dedos un surtido de armas. Meowth se percató de que la única parte del cuerpo que no lo rodeaba eran los pies de Buggy, que permanecían en el suelo. Los pies del payaso se lanzaron hacia él, recogiendo cuchillas y sujetándolas a sus pies de alguna manera. Cortó las manos y los pies en pedazos, aunque una mano flotaba en el aire frente a su rostro. Uno de los dedos se abrió y una pequeña bola pasó a escasos centímetros de la cara de Meowth. Meowth sabía que aquello era una de las artimañas del payaso y decidió alejarse de lo que fuera que Buggy tuviera planeado para él. Antes de que pudiera moverse, algo se apretó alrededor de su cuerpo. La bola Buggy comenzó a brillar, lo que indicaba que estaba a punto de explotar. La luz nubló la visión de Meowth y este se dio cuenta sobresaltado de por qué no podía moverse con facilidad. Lo que cubría su ropa no era sangre. La risa de Buggy quedó ahogada por el sonido de la explosión de la bola Buggy. Robin fue derribado por una de las explosiones causadas por los rayos láser de Kizaru. Intentó levantarse, pero un dedo se cernía a pocos centímetros de su rostro. Le disparó un láser a través de la cabeza, y Kizaru suspiró. El cuerpo de Robin se convirtió en una ráfaga de pétalos de rosa que flotaron un poco en el aire antes de desintegrarse. Un brazo negro surgió del pecho de Kizaru y sintió el dolor que le produjo al atravesar su cuerpo ligero. A pesar de su ligereza, le dolía igualmente. Fue aún más sorprendente cuando sintió que le brotaban más extremidades del interior del cuerpo, arrancándole los brazos. Al mirar por encima del hombro, vio que la mujer le había atravesado la espalda con su brazo de verdad. Ella le dedicó una sonrisa burlona antes de que todo su cuerpo fuera destrozado por los numerosos brazos que se habían formado en su interior. La historiadora sabía que esto estaba lejos de haber terminado. Aunque sabía que le dolía, los Lugia eran temidos por una razón. Kizaru apareció a 1 metro de distancia de ella. Esa habilidad tuya, sí que da miedo. Kizaru parecía casi divertido mientras las palabras salían de su boca. El que da miedo aquí eres tú, Kizaru. Robin se sentía agotada. Sus deseos de volver a bordo del Toussaint Sunmi se desvanecieron antes de que pudieran despertar sentimientos de nostalgia. Ella podía luchar contra el almirante, pero intentar derrotarlo era prácticamente imposible. Era demasiado fuerte para vencerlo, pero ella podía contenerlo mientras pudiera. Por mucho que me haya divertido, Nico Robin, tengo que irme ahora. Miró hacia donde Luffy se había marchado corriendo. Parece que he jugado demasiado tiempo contigo. Su cuerpo resplandeció antes de lanzarse hacia su capitán. No llegó muy lejos, pues una gigantesca mano negra se formó en el aire y lo estrelló contra el suelo. Lo siento, pero creo que no tiene permiso para marcharse. El almirante se levantó del hielo y ni siquiera volvió a mirarla. Optó por repetir su acción anterior. A Robin no le importaba. Lo mantendría alejado de Luffy todo el tiempo que pudiera. Kizaru. Adelante. Una voz terriblemente familiar llamó al almirante y Robin se vio obligada a intercambiar su lugar con un clon que había creado apresuradamente. Observó cómo el cuerpo que había dejado se convertía en hielo y se hacía añicos. Los pedazos se transformaron lentamente en pétalos de rosa y salieron volando. Aokoji la miró fijamente desde donde estaba. Yo me encargaré de ella. Kizaru se quedó un momento. No dejes que tus emociones te controlen, Aokoji. Aokoji no hizo ningún comentario a su compañero antes de marcharse. En cambio, optó por caminar lentamente hacia Robin. Robin se cruzó de brazos, pero no pudo evitar temblar. A Kizaru podía con él porque era capaz de mantener la calma, pero contra Aokoji, perdió la compostura. Ella solo esperaba que hubiera alguien cerca capaz de mantener a Kizaru alejado de Luffy.
Luffy siguió corriendo hacia la plataforma de ejecución, apartando a los marines a puñetazos mientras corría. Unas cuantas explosiones provocadas por haces de luz lo arrojaron al suelo. 2 pacifistas pasaron por allí, bloqueándole el paso hacia Ace. Tras levantar la cabeza del hielo, Luffy gruñó profundamente a las 2 máquinas. El vapor brotaba de su piel mientras se ponía de pie con las manos hundidas en el hielo. Abriendo la boca, los pacifistas dispararon más haces de luz contra el capitán pirata. Luffy se lanzó hacia un lado para alinear a los pacifistas y así poder concentrarse en ellos uno por uno. Al llegar a la posición deseada, Luffy hundió una mano en el hielo, detuvo su vuelo y cargó contra el primer pacifista, dejando atrás sus brazos. Con un rugido, lanzó un bazucazo contra el suelo al primer pacifista. Aprovechando el impulso de su ataque, Luffy se agarró a la máquina y giró hacia adelante mientras el segundo pacifista cargaba su propio ataque. El hombre de goma se permitió invertir su rotación y envió al pacifista contra el otro con una ballesta, pero este mantuvo su agarre sobre la máquina y siguió girando hacia atrás. El segundo pacifista tuvo que detener su ataque, ya que un aliado se interpuso en su camino. El primero tuvo vía libre, así que reanudó su ataque, disparando rayos de luz desde las palmas de sus manos. Luffy sintió el dolor cuando varios láseres le atravesaron las piernas, pero logró evitar que le perforaran alguna zona vital. La tensión en sus brazos alcanzaba su punto máximo. Su GR2ND aceleraba su rotación considerablemente, y sentía que era el momento de liberar toda esa energía. Chicle, chicle. Tras mantenerse suspendido en el aire por un breve instante, Luffy tensó una de sus piernas. El pacifista había dejado de usar sus cañones de mano y optó por cargar su cañón bucal. Hacha giratoria a reacción. El rayo de luz que el pacifista le había disparado fue cortado por la mitad por el hacha de Luffy, enviando las 2 mitades detrás de él para que explotaran contra el hielo. Las piernas de Luffy no eran más que borrones, y él no era más que un círculo amarillo y blanco en medio de todo mientras chocaba con las 2 máquinas. Fueron cortados en menos de un segundo cuando el ataque de Luffy los separó. La pierna del hombre de goma se clavó en el hielo, dejándolo arañado mientras recorría cierta distancia por el campo. Decidido a interrumpir su ataque, ya que de lo contrario se estaría alejando de Ace, Luffy estrelló su pie directamente contra el suelo. Se formaron profundas grietas en el hielo, lanzando trozos al aire cuando el pie de Luffy lo atravesó. Muchos marines y piratas salieron despedidos por la fuerza del impacto. Luffy se encontraba dentro del cráter que había creado y se preparaba para lanzarse a toda velocidad hacia Ace. Hasta aquí llegas, Luffy sombrero de paja. La patada lo había tomado por sorpresa. Su vuelo no fue largo, pero a la velocidad a la que iba, perdería todo el terreno ganado. Kizaru lo había detenido. Su única acción logró retrasar el rescate de Ace. Luffy escuchó una enorme explosión a lo lejos antes de caer sobre el hielo, y luego un par de explosiones más de lo que fuera que la había causado. Al ser de goma, Luffy no sufrió muchas heridas, la más grave para él. Todo lo que había hecho. Todos los que le habían ayudado a llegar tan lejos, todo fue en vano. El hombre de goma emergió lentamente del cráter, usando la parte inferior de su cuerpo para impulsarse y separarse del hielo. Se encorvó y un gruñido salió de su boca abierta. Antes del desembarco de Luffy, Miaug logró regresar al patio principal de Marineford. Los Shichibuka ya habían sido informados del plan de Sengoku, por lo que se les ordenó que estuvieran en el patio, fuera del hielo, antes de que fuera demasiado tarde. El payaso se había adelantado a los acontecimientos. Pensaba que un pequeño explosivo iba a dañar siquiera al mejor espadachín del mundo. Al revisar su ropa, notó que tenía una marca de roce en los pantalones. Frunciendo el ceño, recordó cómo había usado los explosivos del payaso contra él. Desde que el pelirrojo perdió el brazo, había estado perdiendo su ventaja. Los oponentes más duros abundaban, y aunque Barba Blanca era el hombre más fuerte del mundo, estaba envejeciendo. Incluso ahora, no sería una batalla que Miauk hubiera deseado tener con el viejo pirata. Miauk creyó ver una mancha blanca pasar junto a él y supuso que se trataba de Luffy. El hombre de goma lo había sorprendido. El poder que sentía emanar del joven era inmenso, pero no sabía cómo controlarlo. Ya lo aprendería con el tiempo, si es que lograba sobrevivir a esto primero. Al mirar a su alrededor, notó que la mayoría de los Shichibukai estaban en el patio, pero la emperatriz pirata no estaba. A Miauk no le importaba. Solo estaba allí para luchar contra oponentes dignos.
Ver a la siguiente generación de piratas era simplemente un beneficio adicional. Ah, Squart. ¿Cómo va la batalla? Barba Blanca saludó a su hijo cuando éste subió a la cubierta del Moby Dick. Squart, capitán de los piratas araña del Maelstrom, parecía algo herido, pero relativamente bien. Su ropa estaba manchada de sangre y su espada también tenía bastante sangre. Envainó la espada y miró a su padre a los ojos. Nos están presionando mucho, pero poco a poco estamos ganando terreno contra los marines. Esos pacifistas, realmente nos han causado muchos problemas. Squart tenía una mirada sombría mientras veía cómo más cyborgs lanzaban a sus aliados por los aires. Sus gritos de dolor le daban ganas de volver y destruir a esos monstruos por haber lastimado a su familia. Sí, sus armas son poderosas. Pronto me uniré a la lucha, así que no te preocupes por nada, hijo mío. Barba Blanca observó cómo Escuadrón caminaba delante de él para asomarse por el costado del barco. Siempre has estado ahí para nosotros, papá. El hombre suspiró y desenvainó la espada más grande que llevaba atada a la cintura. Si no fuera por ti, me imagino que la mayoría de nosotros ya no tendríamos razón para vivir. Su padre le puso una mano grande sobre el hombro. Todo saldrá bien, Escuadrón. Rescataremos a Ace y todos volveremos a casa. Squart rió con nerviosismo. Se giró para sonreírle a su padre. Sí, todos nos iremos a casa. Barba Blanca regresó con una sonrisa. Marco contuvo a Akainu la mayor parte del tiempo, pero el almirante se retiró, algo por lo que el perro rojo no era conocido. Debió de ser parte del plan de los marines. Fuese lo que fuese, la alianza pirata de Barba Blanca estaría preparada. Al mirar hacia atrás, en dirección a Moby Dick, Marco se sorprendió al ver a Squart de pie frente a Barba Blanca. Se suponía que Squart todavía estaría aquí abajo. Sus hermanos lo necesitaban con ellos. Su padre y capitán tenía la mano sobre el hombro de Squad, y parecía que estaba sonriendo. Squad apuñaló a Barba Blanca. Los ojos de Marco se abrieron de par en par al ver que Barba Blanca reemplazaba su sonrisa con una mueca llena de sorpresa. Padre. La lucha comenzó a amainar un poco después del grito de Marco y todos se volvieron hacia el Moby Dick. Muchos se sorprendieron al saber que Barba Blanca, el hombre más fuerte del mundo, acababa de ser apuñalado en el pecho. Algunos de los marines no parecieron inmutarse. Entre ellos estaban Akainu y Sengoku. Luffy estaba a punto de lanzarse hacia adelante cuando oyó gritar a Marco. Apenas reconoció a Robin cuando ella corrió hacia él. Barba Blanca miró a su hijo con incredulidad mientras la hoja salía, arrastrando consigo una copiosa cantidad de sangre. La cabeza de Squart se estrelló contra el suelo cuando Marco agredió furiosamente a su antiguo aliado. ¿Por qué? ¿Por qué, Squart? ¿Qué demonios te pasa? Las palabras de Marco estaban cargadas de odio y una furia descontrolada, pero también contenían matices de una tristeza abrumadora al ver que su propio hermano atacaba a su amado padre. Cállate. ¿Cómo pudo? ¿Cómo pudo esconderme al hijo de ese hombre? Squart apenas podía hablar mientras el usuario de la Zoan mítica lo estrangulaba lentamente. Lo sujetaban contra la cubierta del Moby Dick mientras Barba Blanca permanecía detrás de ambos. ¿Sabes lo que Roger le hizo a mi familia, y aún así protegiste a su hijo? No solo eso, sino que ¿acaso no ves que los únicos que no están siendo atacados por los clones mecánicos de Kuma, son los piratas de Barba Blanca? Explosiones lejanas y los gritos de sus familias resonaron en el aire mientras los pacifistas, mencionados anteriormente, atacaban a otro grupo de piratas, aniquilando a la mayoría de sus objetivos. Ese hombre, Akainu tenía razón. Murmuró Squart mientras Marco aumentaba la fuerza de su agarre. Squart sentía que su visión se nublaba y el ardor en sus pulmones era casi insoportable. La sensación de ser traicionado por su padre era mucho peor. El hombre al que le había jurado lealtad estaba sacrificando a sus hermanos para salvar la mierda de ese miserable. Marco. El comandante de la 1 División levantó la cabeza sorprendido al ver a Barba Blanca. Déjenlo ir. Pero, papá. Los hermanos no deberían pelearse con tanta violencia. Exclamó Barba Blanca, lanzando una mirada fulminante a Marco. Déjenlo ir. Marco soltó a Squart a regañadientes, quien seguía tendido en el suelo, incrédulo. ¿Qué? ¿Por qué? Te ataqué. Squart ahora estaba sentado erguido y gritándole a Barba Blanca. Estoy listo para morir. No te hagas el inocente, Wi. Sus palabras quedaron interrumpidas cuando algo se abalanzó sobre él.
Cerró los ojos mientras esperaba su castigo. Un brazo fuerte se enroscó alrededor de su cuello y lo atrajo hacia un cálido abrazo. A Squart le faltaban pensamientos mientras intentaba comprender su situación actual. «Squart, ¿qué haces aquí?», preguntó su padre. «¿Qué? ¿No viniste aquí para salvar a tu hermano?». Apretando los dientes, Squart recordó cómo todos en los Piratas Araña del Maelstrom proclamaban que salvarían a su preciado hermano de los marines. Que no se quedarían de brazos cruzados mientras su amigo, su hermano, simplemente moría. Las cosas han cambiado. ¿En serio? ¿Qué ha cambiado? Hace sigue siendo Hace, ¿no? La sangre goteaba sobre la frente de Squart procedente de la herida de Barba Blanca. Squart recordaba lo amable y cariñoso que era Hace. Cómo ayudaba a sus amigos con sus problemas, cómo no soportaba ver sufrir a los inocentes. Incluso ayudó a antiguos pacientes del centro a reintegrarse a la vida que deseaban. Hace le había dicho una vez que no podía simplemente liberar a los cautivos, sino que tenía que ayudarlos a vivir una vida en la que pudieran dejar atrás todo ese dolor. Squart, podrías pensar que te odio. Squart salió de sus pensamientos cuando Barba Blanca continuó hablando. Pero eso no es cierto. Estoy muy orgulloso de ti, estuviste pensando en tu familia todo este tiempo. Momentos en los que él y Hace salían de fiesta juntos, peleaban juntos, reían, lloraban y eran felices juntos. Todo lo que él y Hace habían hecho, atormentaba la mente de Squart al darse cuenta de lo que Barba Blanca intentaba decirle. Estos pecados de ese padre, no deberían ser cargados por el hijo, Squart. No, Barba Blanca lamentó un poco que Squart estuviera cubierto de su sangre, pero se alegró al ver que Squart finalmente comprendía sus palabras. No. ¿Qué he hecho? El capitán de los Piratas Araña del Maelstrom se cubrió el rostro con las manos mientras Barba Blanca lo abrazaba con más fuerza. El hombre lloraba desconsoladamente contra el pecho del viejo pirata. Está bien, Squart. Te perdono. Sus palabras solo hicieron que el hombre llorara aún más fuerte. Squart, ¿qué te hizo creer que valoraba la vida de Hace más que la tuya? Squart hizo una pausa en su llanto para alzar la vista y mirar a los ojos de su cariñoso padre. Era el almirante Akainu. El reconocimiento cruzó por la mente de Barba Blanca. Me dijo, que habías hecho un trato con los marines. Que perdonarían a Hace si tú sacrificabas nuestras vidas. Akainu, gruñó Barba Blanca con un tono más enfadado del que pretendía, tengo la sensación de que esto también forma parte del plan de Sengoku, ¿no, papá? Lo siento mucho. Squart cerró los ojos con fuerza mientras más lágrimas caían. No te preocupes, Squart. No voy a morir solo por eso. Barba Blanca se levantó y caminó hacia la proa del Moby Dick. Malditos marines, murmuró Barba Blanca demasiado bajo para que Squart lo oyera. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a usar a mi hijo de esta manera? Su voz se alzó con fuerza y los sonidos de la batalla se apagaron mientras la atención de todos se centraba de nuevo en el Moby Dick. Amo a todos mis hijos por igual. ¿Cómo te atreves a hacerles esto daño? Barba Blanca alzó ambos puños al aire, los cuales temblaron violentamente debido a las vibraciones que producía el hombre más fuerte del mundo. Al balancearlos hacia un lado, se formaron enormes grietas en el aire. Las gigantescas paredes de hielo que habían encerrado a los piratas en la trampa en la que los marines habían atrapado a la alianza pirata de Barba Blanca estallaron con una fuerza irreal, lanzando grandes cantidades de fragmentos al aire. Cuando todo se disipó, las paredes que los habían mantenido atrapados quedaron reducidas a la nada, solo quedaba la humedad en el aire. Si alguno de ustedes quiere irse, puede hacerlo. Les dijo Barba Blanca a sus hijos con voz llena de ira. No me avergonzaré. Pero si deseas quedarte, ten en cuenta esto. Barba Blanca miró fijamente a Sengoku, y el almirante de la flota supo que la situación ya había pasado de mala a peor. Apártate de mi camino. Espero que lo hayan disfrutado. Les haya encantado, les haya gustado o no, agradecería sus comentarios. Quizás me ayuden a escribir algo mejor la próxima vez. 30. Marineford, parte 3, siguiente. Hola a todos. Aquí tenéis otro capítulo. Creo que, en lugar de poner todo Marineford en un solo capítulo, lo dividiré en dos después de publicar todas las partes. Creo que puedo inventar un nombre para 2 capítulos. Sin duda, es mejor que inventar un nombre para un capítulo enorme, o para 3 o 4. Déjame saber qué piensas. No soy el propietario de One Piece, ya que pertenece a Eiichiro Oda y Toei.
La fuerza que Luffy sintió tras el ataque de Barba Blanca fue la más poderosa que jamás había visto hasta entonces. Los gigantescos muros de hielo que se alzaban sobre la gente, los barcos e incluso la isla se derrumbaron ante la fuerza del impacto. No era de extrañar que Ace siguiera al viejo. Observó cómo el viejo pirata no solo derrotaba a uno de los gigantes de un solo puñetazo, sino que su ataque atravesaba a su enemigo y se dirigía directamente a la plataforma de ejecución. Los tres almirantes aparecieron en un instante y lograron impedir por poco que el ataque alcanzara a Ace. Ignorando su asombro, Luffy corrió hacia la isla, pasando junto a Robin en su temeraria prisa por salvar a su hermano. No llegó muy lejos. Luffy había ignorado cómo los marines se habían retirado del hielo para fortificar los muros que le bloqueaban el paso. Tan pronto como el hombre de goma llegó a los muros, estos se elevaron imponentes en el aire. Sin que Luffy lo supiera, muros habían rodeado toda la bahía que Aokiji había congelado antes de que estallara la guerra. Los únicos que quedaban sobre el hielo eran la Alianza Pirata de Barba Blanca, los pacifistas y algunos marines varados que no habían podido regresar al continente. Enfurecido, Luffy golpeó las paredes con los puños, sin lograr más que abollar el grueso obstáculo de metal. Barba Blanca también había intentado destruir las murallas, pero éstas resistieron firmemente el ataque del hombre terremoto. Se abrieron rendijas por toda la muralla y de las aberturas emergieron cañones. El almirante de flota Sengoku dio más órdenes a sus fuerzas y Luffy oyó que mencionaban el nombre de Akainu. Todo seguía igual sobre el hielo mientras los piratas esperaban el ataque que los marines pudieran lanzarles. Los pacifistas también habían cesado sus ataques, y parecía que esperaban un asalto combinado. Las densas nubes que se habían formado a raíz de los combates ocultaban gran parte del cielo. Algunos incendios seguían activos, contribuyendo a la masa negra que se cernía sobre ellos. Y entonces, los piratas se encontraron con algo que fue nada menos que apocalíptico. Las nubes negras que los cubrían brillaban con un tenue tono naranja antes de que enormes meteoritos fundidos cayeran del cielo. Relámpagos los seguían entre las densas nubes, dando la impresión de que el mismísimo cielo los atacaba. Los cañones que bordeaban las murallas estallaron en un crescendo de fuego, bombardeando a los piratas con una lluvia explosiva. Los pacifistas, que habían permanecido en silencio, lanzaron repentinamente brillantes ráfagas de luz que atravesaron a muchos piratas y desgarraron el suelo con gran violencia. Cortaron y quemaron a muchos a su paso, para finalmente explotar cerca de cualquier pirata desafortunado que se encontrara en las proximidades. En un instante, muchas vidas se perdieron en la implacable andanada. Luffy seguía golpeando la pared inamovible con los puños. Sintió como muchos brazos lo rodeaban y quiso zafarse, pero no pudo. La comodidad que le proporcionaba el contacto le debilitaba. Luffy. Por favor, detente. Tenemos que alejarnos de la pared. Al mirar hacia atrás, vio a Robin con los brazos cruzados y una expresión de preocupación en el rostro. También vio el meteorito que se dirigía hacia ella. Con un gruñido, Luffy saltó del muro hacia ella, sorprendiendo a la mujer y alcanzándola justo cuando el fuego los consumía a ambos. Jinbe se encontró buscando a los dos sombrero de paja mientras Moria se retiraba ante el ataque. Una luz brillante llamó su atención, y vio la figura voladora de Luffy alejándose de Ace antes de que Barba Blanca resultara herido por su propio hijo. En este gran mar de violencia, Jinbe también había visto cómo Buggy el payaso no solo había logrado contener al Shichibukai, Aokiji, sino también retrasar la ejecución prematura de Ace. Los marines habían planeado cortar la transmisión de vídeo del archipiélago Sabaody para poder ejecutar a Ace cuando quisieran. Al fin y al cabo, el momento que habían fijado para la ejecución era para demostrar al mundo que tenían más poder que el mismísimo Barba Blanca. No contaban con que Buggy el payaso robaría uno de los vídeo de Musis para presumir ante la población del archipiélago Sabaody de lo gran pirata que era. Su espectáculo se vio interrumpido cuando Aokiji, con gran misericordia, para el payaso y la buena gente del archipiélago Sabaody, lo congeló a él, a su tripulación pirata temporal, formada por antiguos convictos de Impel Down, y al vídeo de Musi. Lamentablemente, nada de eso importaba ya, pues todos estaban atrapados dentro de los muros que los marines habían levantado a su alrededor. Todas las vías de escape estaban bloqueadas. La única parte donde los muros no se habían levantado era alrededor del cuerpo de Oars Jr., quien había logrado llegar a la isla principal de Marineford. Jinbe reanudó la búsqueda de los dos sombrero de paja.
Aunque muriera, no permitiría que el hermano de su amigo Ace pereciera allí, ni que la preciada familia de Luffy pereciera a manos de la marina. Se abrió paso a través de llamas, proyectiles de metal, roca fundida y rayos de luz mientras avanzaba por el campo de hielo. El hielo mismo sufría más daños de los que podía soportar. Los cañonazos y los ataques de los pacifistas lo destrozaban, y el asalto de los meteoritos del almirante Akainu lo derretía. Decir que se derretía era quedarse corto, pues se evaporaba antes de tocarlo y hervía cualquier agua en la que caía. Los piratas no solo eran aplastados y quemados por el magma que caía, sino que, al caer al agua, morían hervidos. El hombre pez hizo lo que pudo. No pudo dejar pasar a todos sus aliados, ya que estaban abrumados por este nuevo obstáculo. Rescató a muchos del agua hirviendo y desvió ataques que habrían matado a muchos, pero priorizó la seguridad de Luffy y Robin por encima de ayudar a cualquier alma desafortunada que se cruzara en su camino. Su búsqueda concluyó al llegar a las murallas. Vio a Robin impidiendo en vano que un Luffy desbocado chocara contra ellas, pero no pudo alcanzarlas antes de que el meteorito impactara en su posición. Con gran rapidez mental, Jinbe se zambulló en el agua y rescató a los dos del calor insoportable. Luffy estaba despierto, pero Robin tenía una fea herida en la frente. Extraños pétalos de flores comenzaron a desprenderse de su piel. Cada pétalo mejoraba la herida, pero no recuperaba la consciencia. Jinbe. Me alegra que estés aquí. Cuando el hombre pez lo sacó del agua, a Luffy le salía agua de borbotones de la boca y jadeaba ruidosamente. Estaba de rodillas y con las manos apoyadas en el suelo mientras miraba a Jinbe. Jinbe sostuvo a Robin en sus brazos, pues consideraba que estaría más segura con él que sobre el hielo inestable. Luffy-kun. Debemos retirarnos por ahora. A este paso, nuestra posición será bombardeada por fuego enemigo. Espera. Luffy extendió un brazo y su mano agarró el hombro de Jinbe. Una explosión lejana resonó en el aire y sacudió el hielo sobre el que se encontraban. Luffy estuvo a punto de caer al agua, pero logró evitar ser hervido vivo gracias a que Jinbe le sostuvo la mano. Necesito tu ayuda para superar este muro. ¿Qué? Al mirarlo a los ojos, Jinbe se dio cuenta de que Luffy hablaba en serio cuando le hizo esa petición. Por favor, Jinbe. Van a ejecutar a Ace pronto. Tengo que llegar hasta aquí. Luffy-kun. ¿Estás loco? Si vas ahora, te enfrentarás a todo el ejército de la marina. No me importa. Gritó Luffy mientras su piel se volvía blanca. Yo puedo ganar algo de tiempo para Ace. Yo tengo. Todos. La voz atronadora de Barba Blanca se escuchó incluso por encima de toda la destrucción, suban por los remos. Adelante al patio. Jinbe miró a la mujer que sostenía en sus brazos, y luego volvió a mirar a Luffy. Cuida de ella, Jinbe. Jinbe suspirando vio a Ivankov acercándose a su posición. Muy bien, te ayudaré a saltar el muro. Dime qué piensas hacer. La oscuridad le nublaba la vista, pero al recuperar lentamente la consciencia, se dio cuenta de que la lucha aún continuaba. Se incorporó lentamente del suelo al oír la voz de su padre. Yo puedo seguir. Muchos se quedaron atónitos cuando Ars Jr. se levantó del suelo, a pesar de todas las heridas que había sufrido. Remos. Necesitamos tu fuerza para llegar hasta Ace. Su padre le gritó incluso ahora mientras miraba a los marines. Muy bien, viejo. Respondió Ars mientras apartaba a algunos enemigos con su brazo gigantesco. Joz. Creo que es hora de que revelemos también nuestra carta ganadora. El hombre diamante asintió hacia Barba Blanca al oír la orden. Acababan de perder el Moby Dick, y todos los piratas de Barba Blanca ofrecieron una pequeña disculpa al barco que había sido su hogar durante tantos años. Barba Blanca estaba a punto de dar más órdenes cuando su mirada se posó en el hermano pequeño de Ace. Estaba junto a Jinbe y Emporio Ivankov. Nico Robin parecía inconsciente en los brazos de Jinbe. Al parecer, también estaban tramando algo. Jinbe le entregó a la mujer a Ivankov. Luego, saltó a la poza de agua hirviendo que había cerca junto con Luffy. El curtido pirata se preguntó por qué un consumidor de frutas del diablo se lanzaría voluntariamente al agua en un momento como este, pero su pregunta fue respondida un instante después. Una gigantesca columna de agua surgió del mar y describió un arco sobre el muro. Esa imprudencia suya, se parece mucho a la de su hermano. Aunque era una de las cosas más estúpidas, locas y descabelladas que jamás había visto, Barba Blanca sonrió. No le molestaba a esa gente. Respetaba a ese tipo de personas.
Los marines planeaban eliminar a todos los piratas enemigos atrapados en las murallas, pero Oars frustró ese plan. Entonces cambiaron de estrategia y decidieron interceptar a los piratas en un punto estratégico alrededor de la abertura. Concentrar todo el fuego en la abertura eliminaría a la mayoría, si no a todos, los enemigos que se atrevieran a cruzar ese camino. No esperaban que un torrente de agua saltara por encima del muro y se estrellara contra la tierra de Marineford, depositando allí a quien iba a la deriva. Monkey D. Luffy, capitán de los piratas del sombrero de paja y considerado uno de los 11 supernovas, los 11 piratas novatos más temidos de Paradise, permanecía encorvado en medio de la élite de la marina que el gobierno mundial podía ofrecer, sosteniendo un mástil roto. Los 3 almirantes se encontraban detrás del grupo, preparados para defenderse de cualquier ataque que pudiera alcanzar la plataforma de ejecución. Con un rugido ensordecedor, Luffy derribó a todos los marines que lo rodeaban, excepto a los almirantes. Sin duda eres un tipo audaz, resopló Akainu con desdén, hijo del dragón. Caramba, ¿no te resulta un poco difícil este escenario, sombrero de paja? Aokoji parecía poco complacido mientras dejaba escapar otro suspiro, su aliento formando una pequeña neblina. Sin duda eres alguien aterrador, Luffy sombrero de paja, dijo Kizaru lentamente mientras sonreía al capitán pirata. Los ojos abisales de Luffy se posaron en los almirantes mientras dejaba escapar un gruñido bajo. El propio Ace notó cómo había cambiado Luffy. Verlo ahora le trajo de vuelta los viejos recuerdos del ataque de aquella fatídica noche. La piel blanca, los dientes, todo le recordaba cómo el monstruo que había dentro de Luffy había surgido debido a que el mundo le había arrebatado su inocencia. Pero, esos ojos, los profundos y oscuros abismos, que para la mayoría parecían amenazantes, para Ace parecían aterradores. Sentía como si el mismísimo Luffy lo estuviera mirando fijamente, suplicando y rezando a cualquier poder superior para que le diera la fuerza para salvarlo. Por primera vez en 10 años, Ace pensó que estaba viendo al mismo Luffy que había llorado desconsoladamente cuando regresó sano y salvo del incidente de Great Terminal. El hombre de goma saltó por los aires, balanceando el gran mástil hacia los 3 poderosos enemigos que se interponían en su camino. Con un rápido toque de Aokoji, quedó suspendido en el aire. Sin inmutarse, Luffy le dio una patada con una velocidad que fue demasiado para muchos de los soldados con un grito de Stamp Garling. Sin inmutarse, los trozos de mástil congelados pasaron junto a los almirantes. Sin embargo, no estaban del todo preparados cuando Luffy tocó el suelo. Sus piernas se comprimieron y descomprimieron mientras se elevaba para pasar a toda velocidad junto a ellos, dejando una gran cantidad de huellas en el suelo. En un instante, Luffy cubrió casi toda la distancia que lo separaba de Ace. Luffy vio cómo los ojos de Ace se abrían de par en par al darse cuenta de lo cerca que estaba Luffy de la platier. Lo siento. Pero eres demasiado lento. Al mirar a su izquierda, Luffy vio a Kizaru preparándose para darle una patada en la cara cargada con sus poderes de luz. En un instante, el hombre de goma se estrelló contra uno de los muchos edificios que bordeaban la costa de Marineford. Prepárense para ejecutar al prisionero. Conmocionado, Luffy se levantó de entre los escombros y vio cómo los 2 verdugos que estaban cerca de Ace dejaban caer sus espadas sobre su prisionero. Una ráfaga de viento pasó junto a los 2 y sus mitades salieron disparadas de la platier. Tú. Sengoku sintió que le subía la presión arterial al ver quién los había detenido. Pensé que tu rencor contra Barba Blanca te pondría de nuestro lado. Cocodrilo. El antiguo Shichibukai sorprendió a los marines al aparecer en medio de los soldados. Acabaré con Barba Blanca muy pronto, pero por ahora, Crocodile parecía más que cabreado mientras miraba con desprecio al almirante de la flota. Quiero borrar esas sonrisas arrogantes de sus rostros engreídos. Luffy vio cómo Crocodile lo ayudaba, pero no pudo soportar ver cómo una hoja de hielo se clavaba en su piel. A medida que el hielo comenzaba a extenderse, la piel afectada se volvió negra y Luffy se retiró. Lo siento, Luffy, pero me temo que realmente tendrás que morir aquí. El rostro de Aokoji permaneció impasible mientras apuntaba la hoja de hielo al cuerpo de Luffy. Luffy, siseando, comenzó a levantarse, pero volvió a caer de rodillas. Un dolor intenso recorría su cuerpo, la sangre brotaba de su boca y su visión se nublaba. Lo peor de todo es que se sentía débil. Su cuerpo no le obedecía, e incluso cuando rugía y bramaba, su cuerpo no respondía. Parece que este es tu final, Luffy, recuerda que tú elegiste este camino de la muerte.
Aokoji le dedicó una leve mueca de arrepentimiento mientras alzaba la espada. Fue lanzado por los aires hacia un lado tras una patada, cortesía de un híbrido humano fénix que brillaba con llamas azules. Comandante de la 1. División, Marco, comenzó Aokoji mientras se recuperaba. ¡Qué sorpresa! Marco no dijo nada mientras mantenía la mirada fija en los movimientos de Aokoji. Que no pase nadie. Disparen al barco. No, insensatos. Gritó Sengoku en el Den Mushi, no apunten al barco. Apunten a los remos. Ya era demasiado tarde para hacer frente a la alianza pirata de Barba Blanca. Los piratas descubrieron un cuarto barco, oculto bajo las olas hasta momento. Remos lo izaron y sacaron a los piratas supervivientes de las murallas, llevándolos al patio de Marineford. Tu cabeza sigue en su sitio, Ace. Gritó Barba Blanca a su hijo. Los piratas de Barba Blanca han llegado al patio. Tras dar su orden momentos después de que ya era demasiado tarde, Oars fue acribillado con una gran cantidad de munición, acabando con el gigante. Remos, gruñó Barba Blanca mientras alzaba su bisento en el aire. Agáchense, hijos míos. Como era de esperar, sus hijos obedecieron. Con un poderoso golpe, Barba Blanca usó sus poderes para sacudir el aire mismo, provocando que muchos de los marines de élite salieran volando. Preparó otro golpe, pero Aokoji apareció desde un punto ciego, dejando a Barba Blanca paralizado. No fue suficiente. El congelado Barba Blanca, junto con el bloque de hielo en el que estaba encerrado, comenzó a temblar violentamente. Parece que no puedes congelar las vibraciones, murmuró Aokoji segundos antes de que Barba Blanca se liberara y apuñalara al hombre de hielo con su bisento. ¿Acaba de ser apuñalado con Aki? Gritaron los soldados tras presenciar cómo uno de sus líderes parecía haber sido eliminado. No seas absurdo. Exclamó Aokoji tras usar sus habilidades para cambiar de postura y evitar ser herido. Trozos de hielo rodearon la punta de la hoja, permitiéndole esquivar el ataque mortal. Los partidarios del hielo se acercaron a Barba Blanca, pero un ser reflectante se estrelló contra Aokoji, derribándolo al suelo. Así que has venido, comandante de la 3 División, Diamond Hoz exclamación de cierre. Aokoji se limpió la sangre de los labios y curó las heridas internas que había sufrido. Hoz se interpuso entre el almirante y Barba Blanca mientras este se dirigía hacia la plataforma de ejecución. Luffy esperó unos segundos para recuperar fuerzas, y tras recuperar la capacidad de mover su cuerpo, echó a correr hacia adelante para salvar a Ace. No era consciente de que estaba rodeado de vicealmirantes, y pronto se percató de su presencia cuando uno de ellos le hizo un corte profundo en el costado. Luffy escupió un poco de sangre, puso toda su fuerza en el puño y lo lanzó contra el hombre, pero falló por completo. El otro vicealmirante corrió hacia él con un Shigan preparado. Luffy puso una mano en el suelo, hizo que sus extremidades se convirtieran en bombas y comenzó a aumentar su presión arterial, pero solo consiguió que brotara más sangre de su herida. Tampoco pudo evitar el Shigan. El ataque le atravesó el pecho y el hombre de goma cayó de rodillas. Luffy recibió entonces un penetrante rayo de luz como recompensa por sus esfuerzos. Estoy impresionado con tu valentía, Luffy sombrero de paja, le dijo Kizaru al hombre herido mientras se acercaba perezosamente a su cuerpo inerte, pero la valentía por sí sola no hará nada. Eres demasiado débil para salvar a tu hermano. Luffy no reaccionó cuando una patada a gran velocidad lo lanzó por los aires. Espero que lo hayan disfrutado. Creo que intentaré publicar otro capítulo el domingo, pero no sé si podré. Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete, por favor. Fix Guzmán se despide. Adiós.